¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Empieza en Casa. Hoy estaremos hablando de la comunicación y cómo ha cambiado generacionalmente, así es que bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal, amigos? Bueno, comenzamos con este programa. Bienvenido Luis Rodríguez, especialista en comunicación y todo esto de formación de equipo. ¿Cómo este programa, pues bueno, va a estar bien interesante porque tú tienes que ver justamente con esto de la comunicación, sí o sí, comunicación verbal, no verbal, y trabajas con las empresas en esto de la comunicación. Pero qué interesante es cómo en la familia, llevado esto a la familia, porque lo que tú trabajas puede ser llevado a cualquier ámbito, no solamente lo empresarial, sino que también en lo familiar. Cómo las generaciones hemos cambiado nuestra forma de expresión y la comunicación dentro de un hogar. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación, Eder. Qué gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues poder comentar, conversar sobre un tema que considero que es trascendente hoy en día. Si lo vemos desde la empresa, hoy las competencias conversacionales son no negociables. Y creo que sería importante también verlo desde ese punto de vista para todos los padres que hoy nos están acompañando, que el podernos comunicar hace la diferencia y la trascendencia en la vida de las personas. Entonces, como tú bien lo decías, lo vemos desde lo que es la empresa, sin embargo, todo comienza en casa, porque Sí. lo mejor de la vida pasa en familia. Definitivamente. Cuando nosotros pensamos en cómo ha cambiado la comunicación, yo creo que antes, a pesar de tener o no tener la distracción de los dispositivos, yo creo que sí había temas muy de tabú de menos comunicación con los hijos, o de que finalmente algunos temas no se tocaban, ¿no? Pero más sin embargo había una mejor comunicación. Qué curioso, ¿no? Que yo creo que teníamos como padres, a lo mejor anteriormente, generacionalmente, temas restrictivos, pero yo sí creo que había una mejor comunicación porque los aparatos nos estorban, ¿no? Mira, tú lo dices como una mejor comunicación, punto de vista muy personal. Ajá. Yo no sé si lo que vivíamos era una incomunicación muy buena, Ok. o una buena comunicación como tú lo manifiestas, porque seguramente muchas de las personas que nos están acompañando, y tú recordarás, nuestros papás se comunicaban con nosotros con la mirada. Sí. Algo que no les parecía, nomás te levantaban los ojos y tú ya decías, es momento de participar o de no participar. Oye, a los hijos les hacemos viscos y no hacen caso. No, más bien te dicen, ¿te afecta algo la vista, papá? Entonces cambia mucho este aspecto de cómo la familia ha migrado a otros esquemas de comunicación. Tú hablas hoy de la parte de la tecnología. Yo me iría al tema de los medios en ese aspecto. Sin embargo, quisiera tocar un punto que creo que puede ser importante, salvo su mejor opinión, el reflexionar qué implica la comunicación. Y comunicación viene de comunus, construir comunidad. Quiere decir, hoy, cuando estoy conversando con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con las personas que son cercanas a mí, ¿estamos construyendo un mundo o estamos justificando nuestro mundo? ¿O le estamos diciendo a las personas que están a nuestro alrededor cómo queremos que vivan su mundo a partir del nuestro? Entonces yo iría en esa parte. Por eso fue mi observación que decíamos, bueno, ¿vivíamos mejor comunicados o incomunicados? Y yo creo que vivíamos con una disciplina y con una conducta que nos hacía también ser buenas personas, pero más dictatorial. Sí. Con el respeto al jerarca, a la jerarca, al matriarcado, al patriarcado que pudimos haber crecido. Sin embargo, hoy llegan los millennials y nos cambian el escenario y nos estrujan fuertemente, yo creo que desde las bases de nuestra cultura, principios, creencias, y luego vienen todos los medios y los actores a través de este medio, que creo ahí sí, punto de vista personal, nos han alejado de construir una sana comunidad. Tremendo, ¿eh? Que esas cosas, yo creo que por ahí, bueno, pues he de decir que yo ya vengo, ¿cómo se llama? Preparado, porque aparte es mi maestro, entonces,
A mí me gustaría que compartieras algo que me ha impactado en estas clases que tú das, de esto de la comunicación de herramientas que les pueden servir a las personas para tener una mejor comunicación hoy en nuestros días, ¿no? Y de poder tener una comunicación efectiva en casa, ¿no? Bien. Que esta parte de, como por ejemplo, el retrorastreo, de que yo estoy traumado con su retrorastreo, y ¿cómo podríamos ayudarles a los papás que están en casita a que tengan una mejor comunicación? Bien, la comunicación parte de una buena escucha. Si lo hablamos, conceptos que manejo día a día con los líderes y que yo te invitaría a que lo manejes en tu casa, es el papá que hable menos, que escuche más y que sepa preguntar. Un ejemplo, hablamos de ¿por qué hiciste esto? Si yo les dijera que el por qué confronta y lo primero que estamos haciendo de manera inconsciente es generar una barrera para con nuestros hijos o nuestros seres queridos. ¿Por qué llegaste tarde? Porque se me hizo tarde. ¿Cómo cambiaría al utilizar diferentes conectores de qué, cómo, cuándo, quién, dónde, cuál? ¿Ya te los aprendiste? ¿Qué, cómo, cuándo, quién, dónde, cuál? ¿Qué, cómo, cuándo, quién, dónde, cuál? Evito iniciar una conversación con por qué. Si yo te digo, ¿por qué llegaste tarde? Me dices, porque llegué tarde. Porque sí. Y si yo te digo, Eder, oye, ¿me podrías compartir qué hizo o qué sucedió? ¿Porque llegaste retrasado? Y ahí ya es... Cambiamos. Cuento de la utilizando historia. el por qué. ¿Qué hizo que llegaras tarde? Entonces, mucho depende el que yo aquí esté para los demás y no los demás para mí. Y eso ha cambiado. En una familia, los hijos estábamos para los padres y lo que nos ordenaran los papás. Los millennials llegaron al mundo y dijeron, oye, espérame, no me des una orden. Ayúdame a vivir. Y ayudar a vivir es construir una comunidad, y la comunidad es cómo mejoramos nuestras competencias conversacionales. Y tú tocaste un aspecto muy importante, que lógicamente pues, coincidimos en esto. Comunicación efectiva. Y yo te preguntaría, ¿qué es para ti comunicación efectiva? Para un servidor la comunicación efectiva es aquello que lo que yo te digo, me aseguro que lo entiendas como yo te lo estoy diciendo. Y que además lo que tú me dices, lo voy a entender con la intencionalidad que me lo están diciendo, no como yo lo quiera percibir. Y ahí es un cambio fundamental en las Como nos pasa en los WhatsApp, ¿no? Cada quien nos lee como el carácter que ya me trae. puso mayúsculas, ya me puso minúsculas, ya me puso en emoticón. La verdad, un medio que ha deteriorado la comunicación. Y cada quien entiende lo que quiere a su percepción. De acuerdo a la emocionalidad que vives en el momento que estás leyendo el mensaje. Entonces, regresando a esta parte de comunicación efectiva, ¿qué requiero yo aprender? Primeramente para escuchar. Los papás no estamos educados para ser papás y sobre todo y para escuchar. Y menos para escuchar a nuestros hijos. Decías tú, ¿cuáles herramientas? Comunicación efectiva, ¿cuáles son las herramientas importantes para poder tener esa comunicación más eficiente y más eficaz? 1, escucha. 2, asertividad. En la escucha, una escucha activa, aquí estoy para ti. No es una escucha con atención. Sí, dime, Eder, lo que tú me quieres decir y yo sigo acá ocupado en mi teléfono, jugando, contestando. Estoy atendiendo, pero no concentrado. La otra, ¿cómo al escucharte entiendo esas palabras importantes de lo que tú me quieres decir? Palabras claves. Y cómo a partir de las palabras claves, lo que tú decías, formulo el retrorastreo, para que no se me compliquen. A Eder se le complica, espero que a ustedes no. Retrorastreo es cómo la última palabra o una frase que tú has mencionado previamente es con lo que yo inicio mi intervención. ¿Qué cenaste ayer, Eder? Ayer cené unos ricos tacos de buche. Bien, me quedo con tacos de buche y repito exactamente y de manera literal, nueva cuenta, otra vez una invención de nuestros amigos los millennials, que digo, ok, cenaste tacos de buche, el retrorastreo, repito literal lo que me acaba de decir Eder, y digo, hombre, fíjate, yo no soy, y hago una opinión, yo no soy muy aficionado a los tacos de buche, pero no me pongas unos de lengua, porque entonces sí le entro con todo. Y luego formulo una pregunta, evito decir, ¿y por qué te gustan los tacos de buche? Pues, ¿por qué te importa, Luis? Es mi gusto. Sí. Cambio mi pregunta.
que te ha llevado a que tu preferencia se centre en los tacos de buche. Sí. Entonces, el retrorastreo implica que yo te escuche y que yo pueda mantener una conversación dentro del interés de las partes cuando estoy haciendo ese ejercicio. Entonces, concentración, retrorastreo, conectores, repito, espero que no se les haya olvidado. A ver, Mieder, ¿cómo andamos? ¿Qué, cómo, cuándo, quién, dónde, cuál? Así es. ¿Qué? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? No, el cómo ya me lo repitió Mieder, pero yo estoy seguro que a ustedes no les va a pasar. ¿Qué, cómo, cuándo, quién, dónde, cuál? Evito el por qué. ¿Cuándo es muy bueno el por qué? Cuando yo cierro una sesión, cuando yo cierro una conversación y te pregunto, ¿por qué ha sido importante que hayamos platicado el día de hoy? Exalta valor, pero al cierre. Entonces, bueno, quede ese primer apunte. Escucha activa. Escucha. ¿Qué sigue ahora? Asertividad. Y la asertividad, el arte de la comunicación. No es lo que te digo, sino la forma que te lo digo. Las palabras tienen peso. Sí, allá en el barrio dicen diferente, pero sí. Como dicen en el barrio, ya me metiste una duda. Dicen que no es como me lo dices, sino la perra forma de que... No es como que la perra forma en que me lo dices. Sí, por ahí va, sí creo. O algo así, sino esa parte donde pues tú puedes incluso hasta saludar, buenos días, Sí. de una forma muy amable, y decir buenos días, y es ya grosero el buenos Totalmente. días, ¿no? Esa es la forma. Entonces, tú decías, ¿qué diferencia hay aquí y de que hemos estado involucrados en los procesos, tú y yo? Dentro de lo que es la asertividad, lenguaje verbal, no verbal y paraverbal. Y sobre todo entender qué significa la libertad de expresión. Un tema de verdad que en cierto momento se había convertido como un tabú. Hoy en día creo que estamos lejos de lo que es la libertad de expresión por lo que estamos viendo en el mundo. ¿Qué es lo que nos ayuda a entender la libertad de expresión y trabajar con ella? Algo que seguramente tú y todas las personas que nos están acompañando escuchan hasta el cansancio. Empatía. Y tengo que ser empático y seamos empáticos. Y empáticos, perdón, punto de vista personal, no es ponerme en tus zapatos. Tus zapatos no me quedan y los míos si te los pones te apestellan los pies. Entonces, no va por allí. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? Lenguaje verbal. Sí. Lo escrito y lo que escribí, es lo que decimos. Lenguaje no verbal, posturas, gestos, ademanes. Lenguaje paraverbal, la velocidad con la que yo estoy hablando, el énfasis, la lentitud, las pausas que hago, lo que le da vida a mi comunicación, y eso es lo que implica que al momento yo de comunicarme con los demás, estoy generando también un estado emocional. Pues qué tremendo. Pues de esa forma paraverbal nos vamos a ir un pequeño corte comercial que nos estaremos disfrutando cada uno de ustedes. No se lo pierdan, aquí seguimos aprendiendo en Empieza en Casa. Bueno, este programa ya se convirtió en una magistral clase de comunicación para todos los papás que nos están escuchando. Pero qué importante es que verdaderamente podamos practicarlos en casa y hacer ejercicios de este tipo en donde pudiéramos mejorar la comunicación con nuestros hijos. ¿Qué ejercicios podrías ponernos tú así de forma muy práctica para que podamos, así como el de los tacos, qué pudiéramos hacer para que nosotros podamos aprender a utilizar estas herramientas que bueno, tú tienes herramientas para aventarnos para arriba, porque pues es muchos temas de esto, porque es la materia que manejas, pero así en lo que nos has enseñado, ¿qué podríamos practicar ya en casita para mejorar nuestra comunicación? Mira, dentro de los pasos de la comunicación y hablando de las competencias conversacionales, hay algo que es conversar de forma constructiva. Quiere decir, el gran cúmulo de herramientas que podemos tener, es importante que nos centremos en la conducta y en la respuesta. Por ejemplo, si tú me dijeras, Luis, estoy cansado, yo te diría, señal que hoy ha valido la pena tu día. Cómo a través de reencuadrar un estado emocional de la persona que probablemente se está quejando y quiere ser medio víctima, etcétera, etcétera. Podríamos construir un cuadro regular o de terror. Como mi primera respuesta, y ahora lo explico por qué como papá, es muy, muy importante.
cómo te llevo del estado problema, si me lo permiten, al estado solución. Normalmente, ¿qué hacemos los papás? Queremos ver en nuestros hijos lo que nosotros probablemente nunca hemos alcanzado. Yo quiero que usted sea lo mejor y por encima de todos y le genero exigencia y obligación. El mundo está cansado de vivir por exigencia y obligación y no los dejamos de pronto construir su propio mundo. Y la mejor manera, desde mi perspectiva, de construir mundo es empoderando a las personas a que sean seguras de sí mismas. Claro. Entonces yo te diría, ¿qué tanto las respuestas como papás empoderan a mi hijo? Sí, recuerdo a mi hija haberme dicho, ay, qué cansado estoy de estudiar y me dan ganas de ya renunciar. No, al contrario, disfrútalo, porque ahorita te estás cansando por 3, 4 años, pero cuando termines, tú no vas a andar, ¿cómo se llama?, batallando ni esforzándote físicamente por alcanzar tus objetivos económicos. Pues tú sentadita en tu consultorio, pues estás estudiando para dentista, pues sentadita en tu consultorio vas a poder trabajar y hacer tu labor de profesionista, sentadita, haciendo tu trabajo que tanto te gusta y cobrando. Claro. Y el esfuerzo vale la pena. Dice, claro. Pues sí, ¿verdad? Ahora, le estás hablando desde tu mundo. Sí, claro. Y que es valedero. Primero, lo apruebas y le generas una expectativa. Y voy a ser muy duro contigo, mío, de la cabo nadie nos está viendo. Nadie nos ve. ¿Y a qué horas le empoderas? Ok, ¿cómo la empoderamos? Quiere decir, ella te dice, esto me cuesta mucho trabajo, estoy cansada. No, hombre, esto va a tener sentido para ti, bla, bla. Pero los chavos piensan diferente. Ok. El tema del millennial para acá es que quieren escuchar que tiene valor lo que hacen. O sea, quiere decir, estoy cansada, yo no sé para qué es esto. Y probablemente una de las tantas respuestas sería, el que tú estés esforzando quiere decir que está teniendo probablemente sentido para ti. ¿Es así? Claro. La respuesta es de ella, no tuya. Y los papás estamos acostumbrados a preguntar y a respondernos de manera directa. Y a darle el fin al asunto. Es correcto, para esto, por esto, y lo justificamos y le ponemos piso. Sí. Sin embargo, lo que tú me dices es preferible a que hay papás que digan, si usted quiere, de otra manera no va a hacer nada en la vida. Usted péguele. Entonces, le quitamos la seguridad. Entonces, de alguna manera tú dices, oye, yo a mi hija le estoy abriendo una visión, una perspectiva de vida. Buenísimo. Pero ¿qué pasaría si a esa visión de vida, además yo le agrego, y dentro de todo esto que yo te he comentado, ¿cuál es el valor que sí está teniendo para ti? Yo reconozco una perseverancia fuerte en lo que estás haciendo. Sin embargo, eso es lo que yo veo. Pero lo que tú estás haciendo y lo que estás estudiando, hoy, ¿qué es lo que sí ya tiene valor con lo que has realizado? Sí, claro. ¿Ya me explicó? Sí, sí, sí. Y los papás no tenemos tiempo para escuchar. Y el tiempo no es un tangible. El tiempo está relacionado con el valor que le damos a nuestros minutos de vida. ¿En qué puedo yo utilizar mi tiempo que le dé valor a mi persona, pero sobre todo a las personas que están a mi alrededor? La comunicación está relacionada con el valor que le damos a la vida, porque la comunicación nos lleva a construir un nuevo mundo que tenga sentido para las personas que interactuamos en él. Claro. Como hijos, a veces, pues bueno, nos es difícil incluso comunicarnos con nuestros padres. Bueno, yo me pongo en el lugar ¿a veces? En donde estaba, ¿no? Y es difícil en el sentido de tomar temas. Y a veces los hijos toman este paso de valentía de quererse comunicar con los padres y nosotros terminamos arruinando con malas expresiones la comunicación, ¿no? Un tema tabú, el sexo. Sí. Hay alguien que de pronto dice, oye, hijo, quisiera yo platicar contigo de temas sexuales. Se voltea el hijo y dice, ¿qué quieres que te enseñe, papá? O sea, oye, el tema es al revés. Mi plática podría ser, oye, hoy, ¿en qué momento estás de vida? Y ¿quieres que hablemos algo sobre el tema sexual, el desarrollo que implica en la vida de las personas? No, papá. Ah, ok, aquí estoy a la orden. Pero ¿qué hacemos algunos papás? Somos bien tercos. ¿Qué andará haciendo este? ¿Qué le está viendo? ¿Quiénes son con los que se juntan? Un mundo que no existe más que en tu mente. Y todo por no saber preguntar. O de arruinar la verdadera oportunidad, que ellos son los que se acercaron a nosotros. Totalmente. Tratando de preguntar, ay, ¿tú qué andas preguntando? ¿No? Quien no puede hablar o no está preparado para hablar. Comunicación. Y con esto ahí yo quisiera resaltarlo.
Cuando comunicamos, afirmamos o decimos lo que sabemos, pero no como pregunta. La esencia de la comunicación es de qué vamos a conversar que ni tú ni yo probablemente esperábamos que íbamos a hacer o a compartir antes de llegar hasta este momento. O sea, comunicarnos es construir un mundo que todavía no existe. Si no es como si yo te estuviese dando una orden. Entonces, no importa el tema, es cómo lo llevamos para que, si yo sé algo, no te lo pregunto. Eso es grosero, desde mi punto de vista. Afirmo lo que sé y pregunto lo que no sé. Y creo que esa sería una regla de oro. Ya sé que no has hecho la tarea. ¿Quieres que te ayude? Y hay papás que llegamos y decimos, oye, ¿ya hiciste la tarea? Se voltea el hijo y dice, ¿para qué me preguntas si ya sabes? Ya, una barrera. Oye, sé que no has podido terminar la tarea, eso es lo de menos. Podemos conversar, podemos ver algo al respecto, requieres mi apoyo. Sí. Te he visto pasearte todo el fin de semana, salir con la novia y no has hecho tarea. ¿Cómo le ayudamos a o sea, la sí. criaturita? No, y es, no lo orillo, sino comunicar es abrir puertas, no cerrar puertas. Qué importante es entender que el tener buena comunicación es justamente para abrir puertas porque un hilito o una preguntita es el camino a poder, a lo mejor se sentía a lo mejor ese era el último aliento de vida que tenía tu hijo, porque pues hay hijos que llegan a tantas, se cierran en sí mismos, que a lo mejor esa pequeña pregunta que tú le hiciste, la pequeña respuesta, el abrir esa puerta, abrir su corazón para compartirte que se sentía de la vil fregada tu hijo, ¿no? Totalmente. Y además no te lo van a pedir porque no saben cómo pedirlo. El tema, el gran reto que tenemos como papás es cómo me vuelvo un experto de la escucha y de la pregunta. Y la escucha y la pregunta, la primera es muy simple. Por favor, no hagas 2 actividades cuando estés con tus hijos. Y segundo, no pienses en lo que tú quieres. Estructura tu imagen que estás creando en tu mente a partir de lo que te dice tu hijo y en base a lo que te dice tu hijo, intérnate en su mundo para que cuando entiendas su mundo y su intencionalidad, entonces tú puedas ir como acompañante, no como gobernante. Qué tremendo. Pues papás, ya lo saben, ahí en casita, practiquemos la comunicación, aprovechemos estas ventanitas que se abren para que podamos abrir puertas tremendas de comunicación y cuidemos a nuestros hijos ahí en donde estén, ¿no? A través de la buena y efectiva comunicación. Bueno, no queda más que despedirnos de todos ustedes y que nos sigan a través de esta señal y bueno, en este programa aquí en Empieza en Casa. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias, hasta pronto.